Hola gente, yo soy Guido de Electrotodos y en el video de hoy vamos a ver cómo funcionan los timers en los microcontroladores, así que empecemos. Antes que nada les tengo que pedir disculpas por el tiempo de inactividad que hemos estado teniendo en el canal. Lo que pasa es que estamos los dos bastante ocupados últimamente, pero bueno, vamos a tratar de que esa situación se vaya revirtiendo un poco y de subir videos más seguidos. Así que una vez dicho esto, vamos a arrancar con lo que vinimos a ver en este video, que es una breve explicación de cómo funcionan los timers en los micros. Básicamente este es el circuito esquemático, el diagrama esquemático mejor dicho, del timer 0 del PIC16F628A. Y ustedes me podrán decir, uy, pero qué específico esto. Bueno, lo que pasa es que con cada microcontrolador e incluso con cada timer dentro del microcontrolador cambia la configuración y la forma en que está hecho. Sin embargo, yo tomé este como ejemplo porque me parece bastante práctico y fácil de ver para comprender en general el funcionamiento de todos los timers. Primero vamos a explicar un poquito la estructura básica de un microcontrolador. Un micro básicamente se compone por un núcleo, que es el que realiza operaciones matemáticas y lógicas, y tiene distintos periféricos, dejando de lado en este caso las memorias que no nos interesan por ahora. Estos periféricos son como adiciones extra que funcionan de manera paralela al núcleo, o sea que los periféricos pueden trabajar al mismo tiempo que el núcleo. Ustedes saben que el núcleo de un micro puede realizar una sola cosa a la vez. Lo que hace es hacer una cosa atrás de otra de manera tan rápida que nosotros muchas veces ni notamos ese tiempo. Pero bueno, puede hacer solo una cosa a la vez. Si en cambio nosotros le agregamos periféricos, podemos lograr que el micro en general realice varias tareas al mismo tiempo, obviamente todas siendo procesadas finalmente por el núcleo. Algunos periféricos que le podemos agregar son, por ejemplo, los timers. Y este en específico, como lo dije antes, es el timer 0 del PIC que mencioné. Y se llama timer 0 porque el modelo tiene 3, el 0, el 1 y el 2. En específico, este timer es de 8 bits. Vamos a quedarnos con ese número y ahora se van a dar cuenta por qué es de 8 bits. El alma del timer, el centro de todo el timer, está en esto que está acá que se llama timer 0 reg, que es el registro del timer 0. Básicamente esto es un contador. Acá recibe una señal de entrada y por el bus de datos, que es este que dice databus, saca el valor de su cuenta. Por cada pulso que recibe en su entrada, aumenta en 1 el valor de la cuenta que tiene almacenada. Por eso también es un registro, porque puede almacenar datos. Ahora, ¿por qué es un timer de 8 bits? Bueno, porque el registro este es de 8 bits. Ustedes sabrán también que los microcontroladores funcionan con bits, funcionan con números binarios. Si tenemos el número máximo en 8 bits binarios, es decir, con todos en 1, podemos ver que en decimal esto equivale a un 255. Por lo tanto, podríamos decir que este contador, al ser de 8 bits, puede ir desde 0 hasta 255. Supongamos un estado inicial del circuito en el que el contador arranca en 0. Cada vez que reciba un pulso en su entrada, aumenta en 1 su cuenta, hasta llegar a 255. Cuando está en 255 y recibe otro pulso en la entrada, lo que pasa es que se realiza un overflow, que es un overflow básicamente un desbordamiento, es decir, ya estoy en mi cuenta máxima, no puedo seguir contando más que eso. El contador nos avisa a nosotros por medio del bit T0 y F, como dice acá, que se ha realizado en él un overflow. ¿Qué es lo que hace? Básicamente este bit está en 0, digamos en un estado normal, y cuando se realiza un overflow lo pone en 1. Y después nosotros, por medio del programa, podemos leer, podemos ver cuándo ese bit se puso en 1 y así identificar cuándo la cuenta pasó de 255. Ahora bien, nosotros arrancamos este video diciendo que esto era un timer. La palabra timer obviamente nos hace pensar que es algo para medir tiempo, para contar tiempo. Y hasta ahora solo expliqué un contador. Bueno, vamos a ir un poco más atrás para ver cómo con esto podemos llegar a medir unidades de tiempo. Acá atrás tenemos todo lo que controla la entrada del contador. Esta especie de trapecio que vemos acá es un multiplexor. Básicamente podemos considerarlo como una llave electrónica que se controla a través del bit, en este caso T0CS. Cuando este bit está en 1, el multiplexor une su salida con la entrada que viene de la compuerta esta XOR. Y cuando T0CS está en 0, une la entrada que viene de FOSS sobre 4 a su salida,
¿Qué es la entrada de FOS sobre 4? Bueno, básicamente es la frecuencia de oscilación a la que está trabajando el micro. En este caso el PIC que yo estoy usando como ejemplo trabaja a una frecuencia de oscilador interno de 4 MHz. Supongamos que estamos usando el oscilador interno y la frecuencia a la que está funcionando el micro es de 4 MHz. Como podemos ver acá, esa frecuencia está dividida por 4, por lo tanto la frecuencia que vamos a tener acá es de 1 MHz. Recuerden que siempre los osciladores de los micros son de onda cuadrada. O sea, básicamente acá vamos a tener una onda cuadrada de 1 MHz de frecuencia. Volviendo un poco para atrás, podemos seleccionar mediante este bit, poniéndolo en 0 o en 1, de dónde viene la entrada. Si queremos una entrada de clock externa, es decir, una señal cuadrada externa, podemos utilizar el T0CS en 1. Pero en este caso vamos a hacer de cuenta que yo quiero la señal de clock interna, la que estoy usando en el núcleo, y pongo T0CS en 0, por lo tanto me queda unido esto así. Acá seguiríamos teniendo una onda cuadrada de 1 MHz, que está pasando por otro multiplexor que se controla por medio del bit PSA, como podemos ver acá. Supongamos que ahora pongo el bit PSA en 1 y se une esto de esta manera. Ahora voy a explicar qué podemos hacer con PSA. Pero bueno, supongamos que ahora lo dejo en 1, se une esto de esta manera. Por lo tanto, al bloque este sync, que básicamente lo que hace es sincronizar la señal que ingresa acá con la señal del reloj, por si ingresamos una señal externa. Ahora tampoco le hagamos caso a eso, supongamos que este bloque no está, que la señal pasa directamente. Entonces lo que tenemos es la señal de 1 MHz pasando directamente hacia el registro del timer 0, o sea, incrementando la cuenta del timer 0. ¿Qué pasa acá? Yo sé que la señal esta tiene 1 MHz. Como sabrán, si hacemos 1 sobre la frecuencia, nos da el periodo de la señal. Es decir, que esta señal tiene un periodo de 1 microsegundo. Entonces nosotros sabemos que cada 1 microsegundo acá vamos a tener un pulso. Supongamos de vuelta un estado inicial en donde arranca en 0 y acá vamos teniendo pulsos cada 1 microsegundo. Cuando pasen 255 microsegundos, el timer este se va a desbordar porque la cuenta ya va a ser mayor a 255. Por lo tanto, se va a poner en 1 este bit. ¿Qué pasa con eso? Bueno, nosotros podemos leer ese bit y darnos cuenta de que desde el estado inicial hasta ese momento pasaron 256 microsegundos. O sea, de alguna manera estamos contando tiempo. Y así es básicamente como con un contador logramos contar tiempo, logramos manejarnos en el dominio del tiempo. Y ese estado inicial que yo nombro antes, en el que el registro está en 0, no necesariamente tiene que ser el estado inicial de cuando inicia el micro, porque en el programa podemos poner una instrucción que diga TMR0 igual a 0, que pone la cuenta esta en 0, y a partir de ese momento van a pasar 255 microsegundos más para que el T0IF se vuelva a poner en 1. Ahora bien, sabiendo que el timer solo puede contar hasta 255, tendríamos una limitación acá, porque solo podemos contar 255 microsegundos. ¿Qué tal si yo quiero contar, no sé, por ejemplo, 1 segundo? Bueno, lo que se hace en este caso es básicamente usar un contador que cuenta la cantidad de veces que esta variable se puso en 1. Es decir, cada vez que esta variable se pone en 1, el contador aumenta en 1 su valor. Y de esa manera, por ejemplo, podemos contar la cantidad de tiempo que queramos. Es decir, si comparamos el contador este con, por ejemplo, el número 10, vamos a tener que cada 10 ejecuciones de overflow va a ingresar a esa comparación. O sea, en vez de 255 microsegundos, estaríamos ingresando cada 2550 microsegundos, alargando así el tiempo de la cuenta, básicamente. Incluso tampoco es necesario que el registro este inicie en 0, es decir, cada vez que nosotros detectamos que hubo un overflow, podemos hacerlo iniciar, no sé, en 5 en vez de en 0, y de esa manera estaríamos contando 250 pulsos en vez de 255, porque si inicia en 5, estaríamos contando 250 efectivamente. Jugando con eso y con la cantidad de veces que necesitamos que esto se active, podemos determinar básicamente la cantidad de tiempo que nosotros queramos. Ahora, también para determinar esa cantidad de tiempo, el mismo módulo del timer nos ofrece una herramienta extra. Antes, si se acuerdan, les dije que mediante este bit PSA podemos llegar a controlar este multiplexor. ¿Qué pasa si lo ponemos en 0? Bueno, la señal va a venir desde acá abajo y tenemos toda esta parte del circuito que no explicamos. A esta parte simplemente ignoren las partes que digan Watchdog o WDT porque en este caso no nos competen, no nos sirven.
quedándonos solamente con esto que vemos acá. Como podemos ver, desde acá tomamos una muestra de la señal que está saliendo de este multiplexor. Bien podría ser la señal interna o la externa según cómo lo hayamos seleccionado. Esa muestra la hacemos pasar por este otro multiplexor. Supongamos que ahora PSA lo tengo en 0, antes lo tenía en 1, ahora vamos a pasarlo a 0. Esa muestra que tomo pasa directamente por este multiplexor y viene hacia lo que dice acá prescaler. Básicamente lo que hace un prescaler es ser un divisor de frecuencia programable. O sea, si la frecuencia con la que ingresamos acá es de 1 MHz, nosotros podemos, por medio de 3 bits, que son el bit PS0, PS1 y PS2, como nos dice acá, por medio de esos 3 bits podemos seleccionar una relación de división de esa frecuencia. Y podemos ver que una vez que sale del prescaler que viene hacia acá, vuelve a entrar a un multiplexor controlado por la señal por el bit PSA, que en este caso estaría en 0, y esa es efectivamente la señal que después ingresa al contador. O sea que de esta señal de 1 MHz, o de la que nosotros tengamos en la entrada, podemos sacar frecuencias más bajas, frecuencias inferiores. Acá abajo podemos ver, según cómo configuremos los bits PS0, 1 y 2, podemos ver la relación de transformación que podemos conseguir. De nuevo, fíjense solamente en la columna que dice timer 0, no la WDT. Fíjense, por ejemplo, si yo quiero una relación de 4, como dije antes, tengo que poner 0, 0, 1. Es decir, PS2 en 0, PS1 en 0 y PS0 en 1. Y así sucesivamente con todas las relaciones que nosotros queramos. Fíjense que la máxima es de 256. O sea, si nosotros tenemos una señal interna de 1 MHz y la dividimos sobre 256, vamos a tener en realidad a la salida del prescaler una frecuencia de 3906 Hz. Es decir que estaríamos ingresando a la cuenta del registro del timer con una señal de 3906 Hz, que como podemos deducir nos permite contar tiempos mucho más largos. Así que bueno, creo que este video ya se me extendió demasiado, por eso no voy a mostrar prácticamente cómo se aplica esto, sino que básicamente la idea es que ustedes vean de una manera un poco más teórica cómo usarlo. Y si les gustó este video, háganmelo saber en los comentarios, así en un próximo video podemos ver cómo aplicar todo esto de manera práctica en un circuito, aunque sea encendiendo y apagando un LED, pero para verlo andando y funcionando prácticamente. Así que no se olviden de eso, si es que les gustó el video y si quieren ese video práctico, déjenmelo en los comentarios. Y bueno, si les gustó el video también los invito a que le dejen un me gusta y a que se pasen por nuestro canal y vean todos los videos que hacemos. Y si les gustan, que se suscriban a él, así se enteran de cada vez que subimos un video nuevo. Para eso también está la campanita al lado del botón de suscribir, que les sirve a ustedes para que les notifique cada vez que subimos un video nuevo. Así que bueno, ahora sí, sin más que decir, me despido. Yo soy Guido de Electro Todos y hasta la próxima. Chau, chau.